Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, queridos oyentes también, porque tenemos algunos hermanos que están oyéndonos de provincia y algunos que no conocemos. Bienvenido, les quiero dar una bienvenida a todas las personas que nos están oyendo, nos están haciendo un seguimiento, y gracias a Dios porque no los conocemos realmente, pero estamos contentos de que usted esté escuchando la palabra de Dios. En esta noche hemos hecho dos stop debido a las circunstancias que ustedes ya conocen, o de repente algunos no conocen todavía, pero hemos estado haciendo un culto en memoria de nuestra hermana Doris. Hemos hecho un stop, pero hemos estado siguiendo la serie La Ruta de Jesús Camino a Jerusalén. Hoy día estaba en la mañana meditando todo este pasaje y realmente Jesús tenía una agenda bastante recargada. Yo no había pensado eso hasta hoy día en la mañana, y les voy a ir enumerando la agenda que tenía Jesús, y luego vamos a llegar al punto donde queremos llegar. Jesús está camino a Jerusalén. Bien, vamos a orar un momento, pedir la dirección de Dios, y luego estaremos cantando una alabanza. Vamos orando un momentito. Padre Dios Todopoderoso, una vez más delante de tu presencia, agradeciéndote por tu infinita paz, tu infinita misericordia que sabes dar a tus hijos. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu pueblo a través de estos medios. Te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, porque tu evangelio está llegando a lugares donde nosotros no pensábamos llegar. Gracias, Señor, por las oraciones de nuestros hermanos también, por las damas que están orando e intercediendo para que esta palabra vaya más allá de nuestras fronteras. Gracias, Señor, por todo ese amor que tú tienes para con nosotros, para con tu pueblo, para nuestro país. Gracias, Señor. Damos inicio a este servicio, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Con tu veña empezamos este servicio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor. Está con nosotros nuestro hermano Andrés, nuestra hermana María. Gracias a Dios por su apoyo, su tiempo que se da. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar, a gozarnos en la presencia del Señor, porque nuestro capitán es Cristo. Amén. El Señor marchando va. Todo
Amén. Gracias a Dios. No hay armas que nos puedan derrotar. Qué bien. Estábamos mencionando que Jesús está camino a Jerusalén, prácticamente a la cruz del Calvario. Estábamos diciendo de que Jesús tenía una agenda bastante recargada. Quiero hacer un breve resumen de los pasajes anteriores. Jesús estaba siendo rechazado por los judíos. Jesús estaba en Judea y de ahí viene el suceso de la muerte de Lázaro. Estaba lejos Lázaro, Jesús estaba lejos de Lázaro y hay un complot para matar a Jesús. Eso hemos estado viendo. Y en Lucas capítulo 18, versículo 31, nos menciona ese pasaje de quieren matar a Jesús. Hay un complot para matar a Jesús. Jesús está ahora en Jericó, está viniendo a Jericó antiguo, ahí se encuentra, hemos dicho, con el ciego Bartimeo. Él fue el primero en que dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando da esa frase, Hijo de David, hemos dicho que Bartimeo es un personaje muy importante, un judío, solamente un judío podía saber eso, y estaba con su kipá, con su protector, con su capita, con su capa, y no dejaba, un buen judío nunca deja su capa, entonces, pero él sale y se va al encuentro de Jesús porque eso era su única esperanza. Luego encontramos ahí a Jesús en el Jericó Nuevo, a Zaqueo, ahí está. Zaqueo está entrando, Jesús está entrando a Jericó y ahí se encuentra con Zaqueo. Zaqueo es un personaje también muy importante porque es jefe de los publicanos. Hemos dicho que Jericó, la nueva, era una ciudad de las palmeras, era una ciudad turística. Luego Jesús camina hacia Jerusalén y tiene que pasar una vez más por Betania y por Betfagé. Nos dice la Escritura que al frente de Betania, de esa ciudad, había una aldea, estaba ahí el huerto de los olivos. Y al frente de eso había una aldea también, donde Jesús les ordena a sus discípulos para que vayan para buscar el asna y el pollino. Nuevamente allí se encuentra otra vez con María, con Marta y con Lázaro, el que había resucitado. Nadie podía negar que Lázaro había resucitado. Eso era evidente después de 4 días. Allí en ese lugar Jesús es ungido en Betania, según el capítulo 12 de Juan 1, y dice 6 días antes de la Pascua. Mire, 6 días antes de la Pascua. Y Jesús le dije, déjalo, esto es para mi sepultura. Anuncia otra vez Jesús su muerte. Ya la había anunciado anteriormente. Y Jesús ahora, en Marcos capítulo 11, Jesús es montado en un pollino. Jesús envía a sus 2 discípulos a la aldea que está al frente y le dice, van a encontrar una asna y un pollino, según Mateo 21, 2. Jamás nadie se había montado a un pollino. Un animal que nunca lo montan es áspero. Sin embargo, este pollino por primera vez fue montado por Jesús y vemos una vez más un milagro de que este pollino estaba tan manso y que Jesús estaba encima de ello. Aparte la multitud de la gente quizás ponía nervioso a los animales, pero no, nada de esas cosas sucedió. Muy bien, acá hay una aclaración. El kipá es la que se ponen acá en su cabecita. Ajá, muy bien. El talit es la que ponen como especie de una chalina. Y luego viene el turbante, ¿no? El turbante, que es el shenak o turbante, el shenak, ¿no? Todas esas cositas tenemos que
aprender. Bien, Jesús está montado en una asna y la gente allí comenzó a hacer una alabanza. Vamos a cantar esa alabanza, ¿no? Hosana, ¿no? Muy bien. Y dice en Lucas capítulo 19, versículo 41, Jesús divisa a Jerusalén desde el monte, a Jerusalén, y Jesús llora. El domingo pasado estábamos hablando de que Jesús lloró por su amigo. Nosotros también hemos llorado por la pérdida de nuestros hermanos. Bueno, están en la presencia del Señor. Es natural, es humano, somos humanos. Y nos da pena eso. Jesús nos está demostrando que amaba a su amigo y llora por su amigo. Entonces, de lejos ve a Jerusalén y llora también por Jerusalén. Jerusalén, tú que matas a los profetas y todo eso. Mientras estaba camino ya a Jerusalén, bajando por la bajada del monte de los olivos. La gente comenzó a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa frase no gustaba por nada a los sacerdotes. Wow, los sacerdotes, los escribas y los ancianos estaban muy molestos por eso. Y la gente pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es este que viene? O la gente decía, es un profeta de Dios. El otro decía, bueno, es Jesús de Nazaret. Y la gente decía, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Qué raro, decían, ¿no? Entonces, pero Jesús entra a Jerusalén. La Escritura nos dice que está entrando en una forma triunfante a Jerusalén. Y echa fuera a los cambistas. Echa fuera a toda la gente que vendía en el templo y que hacía ventas y todo negocio. Entonces, que ustedes saben que Jesús allí les dijo, ustedes han convertido el templo en cueva de ladrones. Y allí fue la entrada de Jesús a Jerusalén, pero dice, hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 17, que ya anochecía. Mire, ¿qué tal? Ya anochecía. Y ahí en ese tramo, en ese camino, Jesús está diciendo, bueno, tenemos que ir pues a Betania otra vez. Ahí nos quedamos un ratito, una alabanza, hosana, que vienes en las alturas, que vienes en el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar. Vamos. Amén. Vive el Hijo de David. Amén.
bueno, yo te adoro con todo el corazón. Bien, estábamos en el pasaje. Bienvenido a todas las personas que están entrando en contacto, aquellos que se han demorado un poquito, se perdieron la introducción. Bienvenido, queridos hermanos, a los hermanos de provincia. Gracias al Señor, de Moyobamba, de Pucallpa. Bienvenido a nuestros hermanos de Pucallpa. Y también, gracias a Dios, nuestros hermanos de Vegeta, de Huacho, nos han dicho que nos están siguiendo. Y que el Señor nos siga bendiciendo abundantemente a cada uno de ellos. El gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Hermana Ginette, bienvenido, que Dios te bendiga abundantemente, que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Hermano Juan, hermana Esther, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Bien, habíamos dicho que Jesús había sido ungido 6 días antes de la Pascua. Regresó Jesús a Betania y al día siguiente Jesús regresa otra vez a Jerusalén. Nuevamente estando en Jerusalén, al llegar allá a Jerusalén, antes de ir a Jerusalén, vienen los griegos, unos griegos a buscarle a Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 12. Había entonces ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta y estaban buscándole a Jesús y se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo pienso que esto era en la Betania, en la casa de María, Lázaro, y pienso que Jesús lo recibe ahí, y dice Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, mira, había un protocolo ahí. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él está camino a Jerusalén. Pienso que los griegos también ahí siguiéndolo. Y en ese camino, dice la palabra de Dios que en Mateo 21:14, que venían ciegos y venían cojos y todos eran sanados. Increíble, ¿no? Mateo 21:24 señala, habían ciegos y cojos y los sanó. Yo pienso que los griegos estaban mirando todas esas cosas y con autoridad obraba Jesús. Y en un momento Jesús allí anuncia nuevamente a sus discípulos su muerte por segunda vez. Y dice la palabra que mucha gente creyeron. Juan capítulo 12 dice que mucha gente creyeron en él, creyeron en Jesús. Pienso que también estaba Lázaro ahí. Y la gente decía, pero este hombre no era muerto, pero ahí está vivo. ¿Quién lo resucitó? ¿Cómo es eso? Jesús resucitó. Era pues una entrada triunfal a Jerusalén. Y también estaban los sacerdotes. Estaban los escribas, estaban también los ancianos, ¿no? Y ellos escuchaban pues la gente que bendecía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y acá podemos decir, a ver, Baruch atah beshem Adonai. No sé si estoy pronunciando bien, ¿no? Baruch atah beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces todas esas cositas estaban sucediendo, y los escribas y los sacerdotes y los ancianos le dicen, le encuentran a Jesús y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús les dice delante de toda la gente, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No vamos a ahondar mucho ahí. Y les dice, pues bueno, díganme ustedes, el bautismo de Juan, ¿venía de Dios o era de los hombres? ¡Qué tremendo! Entonces, ustedes saben lo que pasó ahí, no sabemos, qué hipócritas. Bueno, lo cierto es que Jesús tampoco les da la respuesta, ¿no? Y entra Jesús al templo y dice que enseñaba. Y eso molestaba a la gente. Dice que procuraban los principales sacerdotes
y los escribas echarle mano, dice Lucas capítulo 20, versículo 19, pero tenían miedo a la gente, a la multitud, porque no se atrevían a eso. Entonces ellos trataban de buscar una falta en Jesús y comenzaron a hacerle preguntas. Cada vez que venía al templo, hacían preguntas. Hay un lapso ahí, porque dice que 6 días antes de la fiesta, hay un lapso ahí. Y de tiempo, entonces ahí preguntaban a Jesús, por ejemplo, acerca del tributo. Y le preguntan, y Jesús saca y dice, dame una moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. Entonces a César hay que darle lo que es a César, y a a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y toda la gente allí estaba muy gozoso recibiendo eso. Luego le preguntan acerca de la resurrección, si es que hay o no hay resurrección. Saben, los escribas y los fariseos y los saduceos tenían esa pugna acerca de la resurrección. Y Jesús contesta la pregunta. Yo pienso que esa pregunta era porque habían visto a Jesús, a Lázaro, ahí en medio de toda esa situación. Entonces, él da una respuesta. Después dice, pienso que es otro día, ve a una viuda dando una ofrenda. La ofrenda de la viuda, dice, ¿no? Y Jesús dice, yo digo, es cierto que esta viuda dio más que todos. Qué tremendo. Entonces, todas esas cosas. Y luego ahí hace mención también la venida del Hijo del Hombre, acerca de las señales que van a venir. Y luego Jesús predice la destrucción del templo. Ahí se dieron al lugar a que habían unos hombres allí que acusaban a Jesús que este hombre ha dicho que este templo se va a destruir y que él lo va a construir en 3 días. Eran falsos testimonios, porque Jesús no se refería a que él iba a construir el templo físicamente o materialmente. Luego en Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua. En Marcos 14, 10 nos dice que Judas ofrece entregar a Jesús. Judas ofrece entregar a Jesús. En Lucas capítulo 22, 1 al 3 dice que entró Satanás en Judas. ¿Cómo un demonio puede entrar en una persona? Bueno, Lucas lo dice así. Entró Satanás en Judas. Luego en Juan 13, 1 dice que Jesús Jesús, el primer día de la fiesta, el primer día de los panes de la levadura, era necesario hacer un sacrificio al Cordero. Y Jesús ordena a 2 de sus discípulos, a Juan y a Pedro, para que preparen la Pascua. Y dice, y ellos preguntan, ¿y dónde tengo que preparar? Entonces Jesús les dice, encontrarán un hombre llevando un cántaro. Les dije la vez pasada de que la mayoría de que llevaban el cántaro eran las mujeres. Yo pienso que Juan y Pedro estaban allí y todos cargaban su cántaro, mujeres. Y había un hombre por ahí. A ese hombre seguía. Dice que siguieron y eso fue el lugar donde ellos debían de preparar. Hablaron con las personas y ahí estaba ya listo el aposento alto. Y allí entran, ahí es otro día, ahí se quedan hasta la noche. Y Jesús ahí anuncia la traición de Judas. Nuevamente en Juan capítulo 13, versículo 27 dice que Satanás entró en Judas después del bocado. Y él salió en esa noche. Se quedó Jesús con los 11. Hay que analizar bastante estos pasajes. ¿Cómo es que él tomó el bocado y Satanás entró en Judas? Bueno, no vamos a detenernos en eso. Luego Jesús empieza a hablar con sus discípulos y le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Jesús allí anuncia que era necesario lavar los pies de sus discípulos. Wow. Juan capítulo 13, versículo 1 nos habla. Yo siempre me he preguntado eso, ¿en qué momento Jesús lavó sus pies a sus discípulos? Pero acá viendo todo este pasaje,
Jesús estaba pasando momentos últimos de su vida y él tenía que aprovechar los últimos días de su vida para dar la palabra, para dar el mensaje, para dar el ejemplo a sus futuros discípulos, a sus futuros líderes que tenían que seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en este pasaje Jesús lava los pies de sus discípulos. Es bastante cosas que tenemos que ver ahí. Antes de la fiesta de la Pascua, dice capítulo 13, sabiendo que Jesús era ya su hora, que había llegado, y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire, dice que Jesús tomó una toalla y puso agua en el lebrillo. Y luego viene a Pedro, y Pedro dice, tú jamás me vas a lavar. Qué intimidad con Jesús y sus hombres. Y dice acá, no me lavarás, Señor. Y dice, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Pedro, Señor, no solamente mi pie, sino mis manos, mi cabeza. Y él dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse de los pies, pues todo está limpio. Y vosotros, vuestros pies estáis, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso significa que Jesús todavía lavó los pies de Judas, pero no todos, porque sabía quién iba de. Y ahí viene ya la traición. Jesús anuncia la traición de Judas. Es un buen ejemplo allí, todo un mensaje que hay que dar en cuanto al servicio. Jesús nos enseña que tenemos que lavar los pies de sus discípulos. Literalmente, ¿tenemos que hacerlo eso? Nosotros lo hacemos. Así, literalmente. Algunos dicen, no, eso es bueno. Pero sí lo hacemos. Jesús anuncia la traición de Judas. Y habiendo dicho esto, se conmovió su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces todos se miraban. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, que estaba recostado, ¿quién es? Y este pues hizo señas, Simón Pedro, para que preguntase de quién estaba hablando. Y entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Tremendo. Aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, delante de todos aquí. Y después del bocado, Satanás entró en él. Wow, tremendo. Y ahí viene donde dice, yo os doy un nuevo mandamiento. Pienso que estarían en una vigilia, algo así, no sé. Luego dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Pedro, Jesús le respondió, a donde yo voy tú no puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pedro quería seguirlo, ¿a dónde vas? Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Mire, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso es una escena bastante fuerte, dolorosa para Pedro. Pero allí vienen otras cosas más que Jesús comenzó a hablar a sus discípulos. Jesús anuncia la negación de Pedro. Luego Jesús ora por sus discípulos. Ora por sus discípulos. Le está dando ya prácticamente los últimos encargos. Luego, otro día, Jesús se encuentra con sus discípulos y dice, vamos a Getsemaní. A orar a Getsemaní. Jesús gustaba orar en Getsemaní. En el capítulo 26 de Mateo encontramos a Jesús ora en Getsemaní. Y ahí les dice a sus discípulos, voy a orar, pues quédense aquí un rato. Dice que Jesús, a una cierta distancia de un tiro de piedra, Jesús estaba orando. Y cuando él regresa otra vez, encuentra a sus discípulos que estaban durmiendo.
Este es un asunto que les había hablado la vez pasada. Cómo destruir a los gobernadores de las tinieblas, porque esto sucede en la noche. Todo esto, este pasaje, Jesús ora en Getsemaní, Jesús está en una agonía, Jesús recibe la ayuda del ángel de Jehová. Todo eso es en la noche. Y la gente viene a arrestar a Jesús en la noche. Mateo capítulo 26, versículo 47. Judas había dicho, al quien yo diera el beso, él es Jesús. Y todo eso sucede en la noche, porque la gente venían con teas, venían con linternas. La gente pudiente podía tener sus linternas. Y dice la palabra que era pues en la noche. Y Jesús le dice, habéis venido a mí con palos, con armas, como que yo si fuera un delincuente, si yo estaba todos los días en la noche, en el día, enseñando en el templo. Todo era escondidas. Jesús está ahora contra esa gente malvada y quieren arrestarle a Jesús. Y así sucede. Usted sabe lo que sucedió ahí con Pedro, le cortó la oreja a uno de ellos. Y bueno, pues Jesús le dice, pero no hagas eso. Lo arrestan a Jesús, los discípulos abandonan a Jesús, lo dejan solo. Todo eso sucede en la noche. ¿Qué hora sería? Por lo menos las 12, 1. Y luego lo llevan al concilio, Jesús ante el concilio. En Mateo capítulo 26 nos dice que todo eso estaba sucediendo en la noche. Lo llevan a Anás. Y ahí Pedro, escondido, sigue, entra al patio. Y Jesús está siendo interrogado. Mire, hermanos, todo eso en la noche. Les decía la vez pasada que el Señor nos ministraba cuando estábamos orando por una persona que me llamó a las 3 de la mañana y me dijo, pastor, ya me despido. Despídeme de la pastora porque ya no creo que amanezco. Y yo le dije, ¿qué estás hablando? Le dije, que ya no, ya. Anoche sacaron 3 personas de aquí muertos y hay un pensamiento en mi mente que tú también vas a salir mañana. Ya no puedo, pastor, no puedo. Y comenzamos a orar en esos momentos. Nos pusimos de acuerdo a orar con su familia, sus hermanos, sus padres, estaban orando. Mañana van a escuchar ese testimonio. Damas, a las 6. Y esta hermana, nos pusimos a orar y viene una palabra. Y la palabra fue, ate a los gobernadores de las tinieblas, porque estos trabajan en las noches, de 6 a 6 trabajan en la noche. Todo su trabajo es en la noche. Y ella decía, pues, en el día estaba bien, pero a partir de las 6, 7 de la noche empezaba mi tormento. Y muchas personas, testimonios, he recibido que tienen miedo, especialmente en la noche, y no quieren que llegue la noche, porque es horrible la noche. Entonces hemos empezado a quebrar, cancelar, atar esos espíritus. Y luego viene la palabra, no solamente aten al lugar donde está ella, sino a todo el pabellón. Y así fue. Tremendo. Les dije a la vez pasada. A las 7 de la mañana ella me llama, me dice, pastor, estoy vivo. Estoy como que si hubiera dormido 12 horas. Estoy muy bien. Y nadie se ha muerto esta noche. Gloria a Dios. Tremendo testimonio. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y venía varios pasajes a mi mente donde decía, ¿qué cosa sucedió en la noche? En las noches. El arresto de Jesús, la negación de Pedro, Jesús ante Pilato, y todo eso sucedió en la noche. Todas esas cosas sucedieron en la noche. Entonces el Señor nos ministraba que especialmente hay que tener bastante cuidado con esos gobernadores de las tinieblas que suceden. Así como hay destrucción, también hay victoria, nos decía el Señor. También hay victoria, porque ustedes se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban alabando a Dios. ¿Qué hora era? A medianoche. Estaban ahí bien.
Pero sucedió algo, dice, un terremoto grande. Y Dios ahí obró en victoria. Pero tenían que guerrear, tenían que echar fuera. También encontramos a Pedro cuando estaba en la cárcel. Y dice que hubo allí el ángel le visita a Pedro. Y esto también era en la noche. Como que Pedro se peñizca y dice, ¿estoy vivo? ¿O qué está pasando? ¿Es un sueño? Y se da cuenta que está pues ya afuera. Y Pedro entra a la casa de uno de ellos y ahí todo eso sucede en la noche. Después hay otro pasaje donde Pablo estaba dando un discurso y dice que un joven estaba en la ventana del tercer piso y este hombre cae del tercer piso y muere. Y dice que Pablo va allí, aparentemente una derrota, todo eso en la noche. Y Pablo lo levanta a este varón. Así como suceden cosas de bastante negativos, bastante cosas de destrucción, también tenemos la victoria en Cristo Jesús. Luego venía otro pasaje donde me hacía recordar que Jesús estaba también en la noche llegando con Jesús en la barca. Los discípulos estaban allí y se levantó una gran tormenta, dice la palabra, y Jesús se aparece y ellos dicen, no, es un fantasma. También allí encontramos a Jesús en la noche. Dice que se hizo una grande bonanza, una grande victoria. Y esto fue una grande victoria. Resulta que acá Jesús estaba siendo arrestado. Jesús ante Pilato, y luego allí en Mateo capítulo 27, versículo 23, Mateo capítulo 27, versículo 23, nos menciona la muerte de Judas. Habría que ver en qué momento, de repente de madrugada, no sé qué, pero Judas va al sacerdote y le dice, ¿sabe qué? Estoy arrepentido, es un hombre inocente, estoy dando a un hombre a precio de sangre, ¿no? Y devuelve las monedas. Y los sacerdotes le dicen, no tenemos que ver este asunto. Y deciden ellos comprar un terreno. Mira, te dan el tiempo todavía para comprar el terreno. Y ahí se ahorca Judas. Bueno, el asunto es que en el pasaje que estamos viendo en el libro de Mateo, capítulo 26, ya encontramos ahí a Jesús ante Pilato, capítulo 27, y ahí viene muerte de Judas. Jesús ante Pilato. Y luego viene Pilato e interroga a Jesús. Jesús es sentenciado a muerte. Todo eso en madrugadas, oculto, en forma oculta de la gente. Esto me hace pensar algo de las cosas que están haciendo hoy en día con nosotros hoy en día. Cosas ocultas, que la gente no sepa, que estén encerrados y tantas cosas que se hablan. Bueno, son cosas que se tienen que cumplir. Hay aquellas personas que hacen eso. Y Jesús es sentenciado a muerte y piden la crucifixión de Jesús. Y todas esas cosas vamos a ver el próximo domingo. Ya es un momento donde quiero resaltar cuando Jesús aprovecha en todo tiempo dar la palabra de salvación. Y vamos a ver allí cuando Jesús le da una palabra de oportunidad a Pilato para que pueda arrepentirse. Ahí nos quedamos. Vamos a cantar, creo, una alabanza más. ¿Sí? Cantamos una alabanza más. Y gracias a Dios el Señor nos está ayudando, bendiciendo. Cantemos una alabanza más al Señor. El Señor va a estar ministrándonos. Vamos a orar después de la alabanza un momento por aquellos hermanos también que están conectados. Gracias a Dios. Bien. Amén. Cantamos, mi Dios es grande y fuerte.
Bienvenidos, queridos hermanos, es un gozo verlos, es un gozo saber de ustedes, nuestra hermana Janet, que Dios los siga bendiciendo, nuestra hermana Norbelis, gloria a Dios, Don Nelis Lozano, gracias al Señor, que Dios te siga bendiciendo abundantemente. Nuestra hermana Dana también, Dios los bendiga, nuestra hermana Dana, nuestra hermana Idalia, que el Señor le dé fuerte y fortaleza en estos momentos de pesar, que el Señor le dé la salud y la bienestar para seguir adelante. Es un momento muy difícil que está pasando nuestra hermana Idalia por un familiar, ¿no?, que ya no está con nosotros. Bien, nuestra hermana Edith Roque, bienvenido, bendiciones, que Dios nos siga bendiciendo abundantemente. Vamos a orar por estas personas. Señor, gracias. Oramos, Señor, por Janet, que tu bendición sea abundantemente para con ella. Tú obres más y más en nuestra hermana Norbel, también, Dios Santo, que pueda, Dios mío, ayúdale a tus hijas para que puedan hacer todas las cosas que ellos están haciendo, sus gestiones, y puedan, Dios Santo, abrirse las puertas. Oramos por Dana también. Gracias, Señor, porque ella siempre está orando por sus abuelitos. Gracias, Señor, por la oración que tú escuchas a favor de tus padres también. Ayuda a nuestra hermana Idalia. Tu gracia sobreabunde más y más en ella, dando la fuerza y la fortaleza de Dios en su vida. Gracias, bendito Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti. Oramos por nuestra hermana Edith Roque también. Tu presencia, Señor, ministra a tu hija. Gracias, Señor, por todo lo que tú obrarás y seguirás obrando más y más en su vida. Bendecimos a nuestra hermana Ginette. Obra, Dios Santo, allí también a nuestro hermano John. Tu gracia sobreabunde en esa pareja. Quebramos, cancelamos todas las cosas que el enemigo quiere destruir, quiere perturbar la mente de esa pareja. Tu gracia sobreabunde más y más en ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, a ti la gloria, Señor. Señor, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias también por nuestros hermanos que han dispuesto su tiempo para estar aquí. Tu gracia sobreabunde en cada hogar, en cada familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos despedimos, Señor, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios los bendiga.